Y voy a compartir con vosotros el PowerPoint de la siguiente unidad, que es la unidad 1, la continuación, ¿de acuerdo? Aquí os dejo, os acabo de subir también al Moodle este PowerPoint. ¿Lo estáis viendo todos? Ah, se me olvida. Siempre se me Sí, olvida profe. compartir. Se me olvida compartir siempre con vosotros el audio del computador. Ahora, porque siempre pongo algún vídeo para que... Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Perfecto. Siempre pongo algún vídeo para que sea un poquito más didáctico, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir entonces profundizando un poco más con los conceptos básicos de cultivos masivos. Vamos a dar unas pinceladas del concepto de fermentación y algunos problemas que os dejaré en la última transparencia como trabajo asincrónico, bastante sencillo de hacer. Yo entiendo que fermentación la habréis visto en muchas asignaturas o parte, quizá en alguna o como parte de alguna asignatura, pero lo vamos a ver de forma breve un poco para recordarlo y para que sepáis que la fermentación también es una parte de los procesos de cultivos masivos, es uno de los, digamos, también conceptos o que entra dentro de esta definición. ¿De acuerdo? Lo primero y lo más relevante que tenemos que aprender es el bioreactor, chicos. Nosotros, para poder cultivar de forma masiva microorganismos particularmente, necesitamos tener un contenedor, ¿vale? O un recipiente, que es el sistema, como aquí se menciona, que mantiene el ambiente biológicamente activo. Estos bioreactores, en el capítulo de hoy vamos a ver bastantes tipos de reactores como tales, ¿vale? Y que sepáis todo que en la palabra bio aparece delante porque se están cultivando organismos biológicos, organismos vivos, ¿de acuerdo? Y además, bueno, existen muchas formas de cultivar, muchos tipos de reactores, desde pequeñas escalas a grandes escalas, desde cultivos que están en estos reactores muy controlados, otros que son más sencillos, y desde aquellos cultivos que se puedan producir de forma aeróbica o anaeróbica. Es el caso, por ejemplo, de las fermentaciones, ¿vale? Algunas de estas fermentaciones que ocurren en estos reactores son procesos que se realizan sin oxígeno, que serían en condiciones anaerobias y algunos de forma aeróbica. Bien, en estos bioreactores normalmente, no digo que siempre ocurra, pero normalmente siempre son cilíndricos, variando el tamaño desde algunos mililitros hasta metros cúbicos que son fabricados de gran material de materiales. Podemos encontrarnos materiales como el acero inoxidable, que es uno de los más comunes, en el área de la alimentación. ¿Y por qué? Precisamente el acero inoxidable con una calidad alimentaria que de hecho en muchos proveedores los venden en particular para aquellas industrias que se manipulan alimentos, tienen una capacidad de resistir altas temperaturas, muchas de ellas también no producen contaminación en lo que se esté produciendo o cultivando en su interior, obviamente sumamente importante porque estamos trabajando, por ejemplo, con fermentadores, etcétera, donde no queremos que haya ninguna alteración de la calidad de lo que se produce dentro, ¿no? Y sobre todo porque son, bueno, inoxidables, su nombre lo indica, alcanzar altas temperaturas y también trabajar con soluciones acuosas, no se producen óxidos ni ningún residuo, digamos, de degradación del material que pueda interferir en nuestro producto. También se utiliza, dependiendo de la línea o del trabajo que estemos trabajando, que sean acrílicos, que sean plásticos. El metacrilato es uno de los materiales plásticos que se utiliza mucho por su alta resistencia. Vidrio, y a veces el vidrio suele ser un vidrio templado, un vidrio de borosilicato, que también lo que permite ese vidrio, son mucho más caros por supuesto, es que no haya contaminación con los cultivos que se producen en el interior y a la misma vez también tiene alta resistencia a presiones y temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos infinidad de tipos de reactores que a partir de ahora vamos a llamarlo muchísimas veces como bioreactor. Y simplemente ese recipiente lo contiene. En la figura que estáis viendo aquí a la derecha podéis ver un bioreactor bastante completo en las líneas, ¿no? De fluentes que aparecen en el diagrama, pero que es bastante común en el mundo de las microalgas, de las cianobacterias y de los organismos fotosintéticos en general. Normalmente siempre tenemos un agitador para evitar, por ejemplo, la sedimentación de muchas células. También tenemos la entrada del medio de cultivo, entrada de aire, salida del agua o salida y entrada del agua, pero en este caso rica en células. También la salida de fluentes si es que vamos a hacer una separación de células respecto al medio de cultivo.
Y por supuesto, infinidad de paneles de control donde nosotros podemos tener el control precisamente del aire, el control del pH, el control de la inyección de CO2, si es que fueran fotosintéticos, muchos sensores, que eso implica complicar mucho más el sistema del bioreactor, pero por supuesto, dependiendo de la línea, nos permite jugar con muchas variables y tener siempre controlados los microorganismos que estén cultivados en su interior. Aquí tenéis una diapositiva con muchas imágenes de diferentes tipos de bioreactores, desde mucho más complejos a un poco más sencillos. Empezando por la parte superior izquierda, tenemos bioreactores industriales de suelo por agitación y giratorio. Si estáis viendo, suelen ser, veis, de acero inoxidable. Este tipo de reactores, inclusive los de abajo, que se llaman fermentadores, los fermentadores tienen esta forma, fijaros, al final un poco cónica, ¿vale? Precisamente por el proceso que ocurre interiormente de las bacterias y las levaduras que están formando parte de la, digamos, reacción de fermentación. Y eso es sumamente importante. La forma, el diseño que tiene el reactor genera una mayor eficiencia en el caso de las fermentaciones y mayor contacto de esos microorganismos versus la materia prima en la que tienen que fermentar, que tienen que digerir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una ingeniería de fondo para diseñar de forma eficiente este tipo de reactores. Igualmente el tamaño y el volumen máximo que soporta la carga de microorganismos internos. Lo mismo ocurre en otro tipo de fermentadores que a lo mejor se han destinado al área de los microorganismos fotosintéticos, inclusive o fermentadores que son para la degradación de materia orgánica, por ejemplo, las estaciones de aguas residuales, aquellos fermentadores igual, o bioreactores, perdón, donde se produce, por ejemplo, la extracción de algún biocombustible, como por ejemplo la generación de biogás, de energía, como el biohidrógeno, el bioetanol o el biodiesel, ¿vale? Toda esa serie de reactores tienen, por supuesto, como comencé en la clase de la semana pasada, un trabajo multidisciplinar que es desde la parte no solo biológica de los microorganismos, del cultivo, la parte bioquímica y química que se producen las reacciones de por sí del propio crecimiento celular o de las reacciones como fermentación o degradación de materia orgánica para otra línea o generación de bioproductos como puede ser la bioenergía, sino también del diseño, del propio diseño y optimización de los reactores, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos a la parte derecha, he puesto algunos ejemplos que son de cultivo de microorganismos fotosintéticos. Por ejemplo, nos los podemos encontrar bioreactores industriales y aquí hay infinidad de trabajos publicados sobre esta temática de la optimización de estos reactores. Por ejemplo, nos encontramos panelares, nos encontramos reactores circulares o esféricos, aquellos que son en columna, pero que tienen también un grado de inclinación. Si estáis viendo, eso tiene una inclinación de 45 grados. Y esto es precisamente para optimizar el recurso solar, ya que son cultivos que son fuera, que son outdoor, que se llama. Necesitamos una distancia promedio entre paneles o entre reactores para que no haya un autosombreo entre los propios reactores y que siempre haya una eficiencia fotosintética, es decir, que ellos, los microorganismos que están en estos reactores siempre tengan radiación solar disponible, que esa es la idea de cultivar de forma outdoor, que uno de los recursos, entre comillas, gratuitos sería el sol, ¿vale? Entonces, la idea es que se aproveche al 100%. Bien, os he puesto un pequeño vídeo muy simple que se llama Algae Chips by Algadom. Es como la producción de chips o de patatas fritas, digamos, basadas en la producción de algas y además esas algas están cultivadas en un tipo de reactor que es como biosostenible, ¿de acuerdo? El vídeo está en inglés, pero es súper sencillito de entender. Dura como unos 2 minutos, aproximadamente 2 minutos y medio y lo primero que siempre os pregunto, chicos, es que si escucháis el vídeo, ¿vale? Ay, perdón. ¿Me decís si lo escucháis o no? ¿Se escucha? Sí, profe. Perfecto, os lo dejo aquí. Es muy sencillo de entender. Imagine a plant that contained twice as much protein as meat does. What if this plant were packed with vitamins and minerals, including 50 times more iron than spinach? Imagine if we could grow this plant pretty much anywhere on the planet. The good news, this plant already exists. Say hello to microalgae. So technically they're not a plant, but they are one of the world's fastest growing organisms, capable of doubling in size within a day. Basically, they could be a significant and sustainable source of nutrition in the years to come. From smoothies to salads,
edible microalgae such as spirulina could be a healthy addition to anyone's diet. Add it to a daily staple such as bread, and it could be used to tackle malnutrition in the developing world. But it's not just a superfood for humans. There's a huge potential in using microalgae to feed animals as well. Today, we're cutting down the rainforest to grow protein-rich soybean, most of which is used to feed livestock. Imagine if we could switch them from a soy-enriched feed to one containing microalgae. Could this help stop deforestation and reduce climate change? Maybe. But the best thing about microalgae, they don't put additional pressure on the environment. In fact, they strip CO2 from the atmosphere and improve air quality. So, why aren't microalgae everywhere? After all, the biology and the technology already exist. Well, scientists are working hard to make the process cost-effective, and hopefully we'll get there soon. But what we're also lacking is a greater awareness about it. Which is why we've left the lab and teamed up with 3 young architects to create the Algae Dome, a 4-meter-high photobioreactor for an art fair in Copenhagen. Why? Because we want to trigger a conversation about the immense potential of microalgae. As well as being a unique space, the Algae Dome is capable of growing up to 450 liters of environmentally friendly microorganisms during the 3 days of the Chart Art Fair. And to showcase the tastiness of spirulina, we will be handing out samples of delicious spirulina chips created by our chef-in-residence. Trust us, going green never looked or tasted so good. Bueno, chicos, es un vídeo sencillito donde mostraba, fijaros, un reactor sumamente estético, donde la persona explicaba no solo el potencial que tiene espirulina, en este caso, respecto a los minerales y las proteínas que contempla, el generar un alimento funcional, en este caso, que serían unas chips de soya enriquecidas con espirulina, sino además el diseño estéticamente, digamos, integrado en una ciudad para el cultivo de estas cianobacterias en particular. ¿Se entendió bien, verdad, el vídeo? ¿Chicos? Sí, ¿verdad? Imagino, bueno, hay 500 vídeos y 500 experiencias que os iré mostrando poco a poco, las más relevantes o simpáticas que he ido encontrando en internet, para que veáis ejemplos de cómo se integra igualmente los procesos de cultivos masivos también de forma estética y buscando una finalidad alimentaria, alimentaria, energética, farmacológica, etcétera, de los cultivos de microorganismos, junto con el diseño de los reactores o bioreactores donde los contienen. ¿De acuerdo? Y la cantidad de aplicaciones que existen hoy día en los distintos laboratorios y centros de investigación sobre esto. Bien, ahora voy a entrar en un apartado breve que yo me imagino, si no, por favor, chicos, me contestáis. Habéis visto todo fermentación, ¿verdad? En la carrera. ¿Chicos? ¿Chicas? Sí, porfa, yo sé que es temprano, pero me gustaría que hubiera un poquito de que la gente me contestara, no que esté yo hablando sola, porque particularmente no os veo y entonces encima si sigo hablando parece que estoy hablándole sola al computador, así que agradeceré si me contestáis, ¿de acuerdo? Por otro lado, también quería preguntaros otra cosa. ¿Habéis hecho algún laboratorio de fermentación? Sí, dígame. No, profe, no. Laboratorio no. Laboratorio no. No sé quién está hablando, es un chico, se te escucha súper bajito. No Soy sé quién es. Adriana, profe. Adriana, pero habló un chico antes, ¿no? ¿Muy bajito? No sé, no escuché. ¿Ves? Porque era muy bajito. Bueno, no lo habéis hecho, claro. La intención también en esta asignatura era poder haber hecho algún taller de fermentación en clases o, mejor dicho, en cursos anteriores. Nosotros hemos hecho el trabajo de la producción de la cerveza o hemos hecho también algún tipo de vino, bueno, la fermentación de la uva, en este caso, que nos daría una especie de mosto. En realidad no nos da tiempo de hacer un buen vino, lógicamente, porque ya sabéis todo que la enología, que es la ciencia que trabaja con la producción de los vinos, es sumamente compleja y tiene muchas etapas. Entonces nosotros, humildemente en el laboratorio, si hemos hecho cerveza o hemos hecho cerveza rubia o negra,
y también hemos hecho alguna fermentación alcohólica a partir de alguna fruta, en este caso de la uva o de la manzana, que se haría como una especie de sidra. Así que, bueno, la intención es que cuando vayamos nosotros a clase, perdón, a presencial, a mí me gustaría, dependiendo de cómo están las circunstancias, porque este laboratorio que yo quiero hacerlo físico sería a la altura de octubre, si todo va bien, podríamos hacer algo de eso, y si no, bueno, os mostraré si no se alcanza a hacer toda la, digamos, la fermentación como tal, más que nada porque es complejo por el tema de los espacios y todo eso, volvemos a lo mismo del COVID. Y la fermentación no es algo, no es un laboratorio solo, implicaría como dos laboratorios, porque el proceso de fermentación, como todos sabéis, y bueno, lo digo igual en esta pantalla, es un proceso biológico que necesita del contacto de una biomasa enriquecida en azúcares y el contacto de microorganismos, en este caso serían bacterias u hongos o lo que son levaduras también, ¿de acuerdo? Pero eso necesita un tiempo de actividad porque es un proceso natural, entonces, aunque hay aceleradores de las fermentaciones y hay químicos que se pueden añadir en los procesos para ayudar a generar o a aumentar la velocidad de por sí de esta propia reacción natural, por lo menos necesitamos entre 1 a 2 semanas entre taller y taller para poder ver los resultados de la fermentación y que vosotros pudierais ver la cerveza o pudierais ver el mosto que se genera del vino y que es bastante bonito porque vais a ver las curvas de degradación de la azúcar o la curva de generación de alcohol. En el caso del mosto se ve bastante bien. En fin, si todo va bien, me gustaría que se lo pudiéramos hacer este año, ¿vale? Y si en el peor de los casos no alcanzáramos a hacerlo, igualmente yo sí o sí quiero que vayáis al laboratorio para que veáis los fermentadores, los reactores, donde se hace en la planta piloto de alimentos este tipo de procesos, y donde también se hacen pan, se hacen yogures, porque son otros tipos de fermentaciones. Y además vamos a ver en el laboratorio donde yo más trabajo, que es en el laboratorio de microencapsulación, que es donde vas a ir tú, Adriana, ahí donde tú estarás prontamente, te contactaré por correo. Y ahí os enseñaré bastante equipamiento, pero precisamente del procesamiento posterior de un cultivo de microorganismos. Es decir, nosotros cuando ya nos han dado esas células, esos microorganismos microalgales o los que fuera, nosotros hacemos extracciones de los compuestos de interés, que ya hablamos un poco la semana pasada, pero que vamos a ir ahondando en la clase. Bueno, sin divagar un poco más, voy a entrar dentro del concepto de fermentación. Ya sabéis que la fermentación es otro concepto, es una línea dentro de los procesos de cultivos masivos. Actualmente yo diría que es una de los procesos cultivos masivos más integrados en el mundo y con más beneficios económicos, aparte del farmacológico o el que es más destinado a la industria cosmética o alimentaria también y de fármaco, que es bastante digamos, económicamente rentable. La fermentación es una de las líneas dentro de los procesos cultivos masivos sumamente integrada en nuestras vidas. De hecho, yo creo que todos vosotros en la casa, si no todos, casi todos, o lo vais a ver en un supermercado, si os acercáis donde están los microondas y los equipos así pequeños de electrodomésticos, vais a encontraros el concepto de una yogurtera, por ejemplo, ¿no? Que son estos, no te cuesta más de 20.000 pesos o 15.000 pesos una yogurtera. Es un equipo chiquitito donde tú puedes hacer yogur. Y el yogur, ¿cómo se hace? A partir de, digamos, bueno, si lo haces natural, por supuesto, tienes que tener los microorganismos y tener la parte láctica, que sería en este caso una fermentación láctica para generar el yogur. Y la yogurtera es un reactor al final, ¿no? Es un reactor o un bioreactor que quizás nunca os lo habéis planteado, pero es el soporte donde se va a realizar la fermentación o el proceso al final de producción de un compuesto final que sería el yogur. Entonces la yogurtera lo único que hace es mantenerte a una temperatura. Ese equipo que tenéis que en cualquier supermercado o cualquier centro comercial o lo podéis comprar, lo que hace simplemente es tener un temporizador y una temperatura. ¿Para qué? Para favorecer precisamente que los microorganismos trabajen a la temperatura óptima y lo que hagan es degradar, digamos, la cantidad de azúcar y de materia prima, digamos, para generarte el producto final que sería el yogur, ¿de acuerdo? Por supuesto, las personas que hacen yogur tienen que saber muy bien la proporción de esa cantidad de microorganismos que hay que añadir por cada gramo de
o cada mililitro de yogur para que no haya ningún problema gastrointestinal, porque si te pasas en cantidad de microorganismos puede generarte a lo mejor un mal sabor también en el yogur o generar una mayor fermentación o una fermentación incompleta y puede ser desagradable el sabor. Entonces no todo el mundo sabe hacer yogur en realidad, ¿no? Pero para que sepáis, eso particularmente es un fermentador casero, pero lo es, ¿no? Os quiero mencionar que la fermentación como tipos encontramos muchas. Os recuerdo que las más famosas son las que están marcadas en su rayado, quizá la acética, alcohólica y láctica, todas los conocéis, ¿verdad? Encontramos un poco más, quizá la veis estudiado un poco menos, que son las butírica, que también se denomina como segunda butírica o butanodiólica también y propiónica, ¿vale? Son menos comunes, pero las más extendidas y a nivel de procesos digamos, industriales y de comercialización son las que están marcadas, la acética, alcohólica y láctica, ¿de acuerdo? Aquí os muestro un diagrama muy sencillito de los tipos de fermentación y en qué consistía. Simplemente acordaros que la láctica, bueno, todas ellas parten por la glucólisis. Acordaros que la glucólisis lo que hacía es que a partir del poder reductor NADH, NADH+, nosotros teníamos la capacidad de sintetizar, digamos, o degradar la glucosa como azúcar más simple en piruvato, esa sería la glucosis, y a partir de ahí parten casi todas ellas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que en el caso de la alcohólica, el piruvato da lugar a acetilaldehído para generar alcohol, es el etanol famoso que todos conocéis, ¿vale? Que es el que contienen todas las bebidas alcohólicas, incluidos los destilados, y eso tendremos un capítulo especial para ver la diferencia de fermentación y la vinculación que se tiene con los destilados y con la destilación. Tenemos también la fermentación láctica, que es la que he mencionado. Necesitamos igual para la láctica una temperatura óptima de microorganismos, pero básicamente se genera el ácido láctico, ¿de acuerdo? Nosotros se reduce, bueno, dando lugar al ácido láctico y en este caso muchas bacterias son las que están, digamos, inmersas dentro de la fermentación láctica. Aquí tenéis el lactobacilo, que es una de las más comunes, ¿no? Luego la acética es muy parecida a la alcohólica. Resulta que la acética, algunos autores la mencionan que es una falsa fermentación. Le dicen, ¿por qué? Porque como concepto primario o básico de la fermentación, precisamente la fermentación es un proceso anaerobio, es decir, no hay ausencia de oxígeno. Sin embargo, la acética requiere el oxígeno. Así que dependiendo qué autor leáis, algunos le llaman falsa fermentación y otros la incluyen dentro de la fermentación, pero como una fermentación donde requiere oxígeno. Un poco, digamos, es como un proceso que proviene de la alcohólica. Necesitamos el alcohol, digamos, dentro de la fermentación acética, pero en esa etapa donde se degrada el alcohol, o sea, el etanol en acetilaldehído, da lugar al ácido acético, ese olor tan famoso que todos conocéis del vinagre, por ejemplo, ¿vale? De hecho, yo creo que todos vosotros habéis presenciado quizás alguna vez en la casa cuando vuestra familia, vosotros habéis comprado una botella de vino y esa botella de vino no se ha consumido y a lo mejor se os haya olvidado taparla o incluso hasta se le habéis colocado el propio corcho, ¿no? Pero no está bien igualmente sellada que cuando se compra. Y por supuesto ha habido un contacto con el oxígeno, dicen que ese vino se avinagra. No sé si eso lo habéis visto alguna vez o lo habéis presenciado, pero es tan simple como dejar durante unos días la botella de vino, por muy buena que sea, al estar en contacto con el oxígeno empieza a vinagrarse. Y eso es que precisamente de forma natural, a temperatura ambiente, el alcohol presente en el vino empieza a degradarse para dar lugar al ácido acético, por eso ese vino no es tan rico. Y de hecho todos nosotros en casa podríamos hacer vinagre. O sea, si vosotros dejarais un tiempo eterno precisamente el vino en la casa abierto y si encima os doy una pista por hacer ese experimento en la casa, podéis añadirle a la botella de vino quizá algo de pasta, por ejemplo, fideos o algo así, espaguetis o alguna de esas cosas. ¿Por qué espaguetis? Pues porque, bueno, espaguetis o cualquier tipo de masa, ¿no? Que provenga de la pasta, porque son muy ricos en carbohidratos, ¿no? Entonces, eso lo que hace es favorecer la cantidad de azúcar que también hay en el medio, más el alcohol presente para dar lugar al final mayor concentración de vinagre, ¿vale? Eso se puede hacer de forma casi casera, digamos, ¿no? Y lo otro es la butírica, que es una de las que os he mencionado, que quizás no es tan conocida. Ocurre gracias al Clostridium, perdón, butricum, que es muy
conocida porque precisamente el queso suizo que todos conocéis tan famoso y que se ve mucho en los dibujos animados y demás, que son con muchos hoyitos, precisamente se produce por este tipo de, particularmente de fermentación, ¿vale? Así que aquí tenéis bastantes ejemplos que vamos a ver poco a poco, un poco más, digamos, desglosados aquí en los distintos tipos de reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, en la primera que estáis viendo, que es la A, sería la fermentación alcohólica. Como veis, la glucosa se convierte en piruvato gracias a la glucólisis. Del piruvato empezamos a dar lugar al acetilaldehído, del acetilaldehído se genera al final el etanol. En la B sería la fermentación láctica, que tiene el primer paso similar, que es con la glucólisis, donde la glucosa da lugar al piruvato y hay una regeneración del poder reductor NADH+, donde da lugar al piruvato. Y en el último de los casos sería la acética, donde necesitamos, por supuesto, una materia prima rica en azúcares, donde al final hay una fermentación alcohólica y a partir de ahí comenzamos a hacer una fermentación acética. Por eso yo creo que, bueno, vais a ver que la fermentación acética es, bueno, como estáis viendo en la gráfica, se necesita oxígeno y ya os digo que muchos autores la mencionan como fermentación o falsa fermentación, precisamente por la presencia de oxígeno. Igualmente, esta gráfica simplemente era para relacionar la fermentación alcohólica con la acética. Si estáis viendo aquí, la alcohólica parte de la glucosa que se degrada y da lugar al alcohol como producto final y este sería, por supuesto, digamos un proceso de cultivos masivos sumamente importante para los productores de vinos. En el país de Chile, por ejemplo, es uno de los grandes productores en el mundo, que ya veremos más adelante cuando hablemos de los destilados y de las fermentaciones. Hay un capítulo particular de esta clase, de esta asignatura, que vamos a mencionarlo, pero Chile es uno de los primeros, creo que 15 países del mundo productores de vinos con relevancia, ¿no? Así que esta sería una parte importante, pero que el alcohol como producto final, por supuesto, va a un mercado, pero también puede ser ese mosto alcohólico da lugar a una fermentación acética gracias al proceso aerobio, ¿vale? Para generarte el ácido acético, que el uso, bueno, pues da sabor, son preservantes de alimentos, ablandador de las carnes, que sepáis. Y como efecto, bueno, también da lugar a la inactivación de la salmonela en la mayonesa medicinal. De hecho, casi todos los productos que son partidos o que se realizan a partir del huevo, muchos de ellos llevan precisamente ácido acético, precisamente para evitar algunos tipos de enfermedades, ¿no? Y además para generar este tipo de fermentaciones se necesitan, por supuesto, microorganismos como bacterias. La más conocida en el mundo de la fermentación acética es el acetobacter, de hecho lleva ese nombre precisamente porque es la reina de la fermentación acética y necesitamos obviamente algún tipo de bioreactor con una temperatura y un pH óptimo, ¿vale? Estos bioreactores son específicos para las fermentaciones. Normalmente no llevan luz, por lo tanto son opacos, que suelen ser de acero inoxidable, se hacen en baja oscuridad, ¿de acuerdo? A diferencia de los organismos fotosintéticos que necesitan que sean transparentes, obviamente, para que haya una transferencia de radiación solar, bien artificial o bien natural, que venga como una fuente solar, ¿de acuerdo? Así que cada uno de los bioreactores tiene unas características específicas dependiendo de qué reacción química esté ocurriendo en su interior. Igualmente, aquí os coloqué un poquito más ejemplos de fermentaciones, como en este caso está relacionada la fermentación con el organismo o microorganismo que es más conocido dentro de ella. En el queso suizo, como os dije, la propiónica o la butírica también se da, que sería la bacteria que estáis viendo aquí. En el caso del ácido láctico, en este caso la fermentación láctica, los más conocidos es el Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus. Saccharomyces es la más famosa también para la fermentación alcohólica, que es la reina de la generación de vino y cerveza y del pan, que todos sepáis que el pan es una fermentación alcohólica, ¿vale? Que todos sepáis eso. También para el Clostridium sería para la generación también de acetona y demás, y la Acetobacter sería la más famosa para la generación del vinagre en la fermentación acética. Hasta ahora todos más o menos recordáis esto, ¿verdad, chicos? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, por mi parte ninguna duda. Perfecto. Seguimos entonces.
vamos a entrar en un capítulo que sería ya, por tanto, tipos de bioreactores, cultivos y en particular los tipos de cultivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cultivos es cierto que se pueden dar lugar en los bioreactores, pero podemos encontrarnos que sean cultivos de microorganismos en suspensión o cultivos de microorganismos en soporte, que significa que para estar en soporte necesitamos un medio de cultivo sólido o un soporte físico. Sería, por ejemplo, yo creo que lo más común y que todos vosotros habréis visto quizá en algún laboratorio, realizar una placa de Petri, ¿verdad? Donde habéis añadido un medio de cultivo que lleva normalmente, está gelificado y vosotros podéis hacer un cultivo de bacterias, un cultivo de microalgas, etcétera, ¿verdad? O de levadura, o lo que sea. Eso sería un cultivo muy simplificado de soporte, pero sepáis que también existen nuestros medios de cultivo en soporte mucho más sofisticados que actualmente se utilizan en la industria. Es muy típico, y vamos a verlo en un ejemplo, en las estaciones de aguas residuales, es decir, donde nosotros vamos a hacer una limpieza de aguas que venga de aguas servidas o aguas sucias, ¿no? Que vienen de las ciudades o de cualquier proceso industrial para, entre comillas, eliminar la carga orgánica, eliminar los contaminantes presentes en esas aguas y puedan ser tratadas. Una de las partes importantes precisamente es la eliminación de esa carga orgánica o de materiales en suspensión a partir del contacto del efluente contaminado por un soporte sólido o un soporte físico donde se encuentran ciertos microorganismos, ¿vale? Y eso sería muy utilizado desde hace muchísimo tiempo en las estaciones o en los centros donde se hacen limpieza de aguas residuales provenientes de ciudad o de cualquier desecho industrial, etcétera, ¿vale? Y los otros, que también vamos a ver infinidad de ejemplos y que hasta el momento hemos visto muchísimas imágenes, son los que son en suspensión. Los más conocidos, estáis viendo, por ejemplo, todo el mundo de la fermentación se realiza en suspensión, o por ejemplo, en el mundo de las microalgas, cianobacterias, diatomea, etcétera. Habéis visto que son todos un medio líquido, que es un medio de nutrientes, donde están los organismos unicelulares, al fin y al cabo, en suspensión, ¿vale? Disueltos en ese medio nutritivo. Bien, dentro de los de suspensión encontramos dos modos: cultivos abiertos o cultivos cerrados. Eso significa que el reactor que las contiene es abierto y, por tanto, ya vimos en la primera clase, primer día, un vídeo muy simplificado de los sistemas abiertos, aislados o cerrados. Si os acordáis, ¿no? Pues algo similar. Los abiertos son aquellos que tenemos, digamos, intercambio de materia y de energía, y los cerrados solamente de energía, no de materia. Y dentro de ambos dos nos encontramos otros tipos de cultivo y modos de cultivo que serían continuos, semicontinuos y discontinuos, ¿vale? Y vamos a ver esas diferencias en el día de hoy. Particularmente, el crecimiento con soporte, los organismos crecen como una monocapa o una película sobre una superficie en contacto con un medio nutritivo, ¿vale? Y los medios, el crecimiento en suspensión, los organismos están sumergidos y dispersados en el medio nutritivo y su movimiento sigue al del medio. Normalmente los cultivos en suspensión, dependiendo del bioreactor y del volumen, siempre suelen tener una agitación, ¿vale? Muchos microorganismos, como todos conocéis, tienen flagelos. Eso significa que los flagelos son unos orgánulos que tienen las células que les dan capacidad de movimiento, pero hay otras células que no tienen. Entonces, las que tienen flagelos suelen tener mayor dispersión en un medio. Las que no tienen flagelos suelen tener menor difusión y dispersión en el medio. Por lo tanto, da lugar a que haya una sedimentación importante. De ahí a que uno de los parámetros sumamente importantes que se da en el diseño precisamente de los bioreactores es la agitación que ocurre dentro del reactor, para evitar, por supuesto, la sedimentación de estos organismos, porque como todos conocéis, si hay una sedimentación importante de organismos vivos en el fondo de un reactor, es como cuando ocurre el fenómeno de eutrofización que todos conocéis en cualquier superficie grande de agua, desde un lago hasta el mar, ¿no? La eutrofización al final es la degradación de la materia orgánica. Hay mucha carga orgánica en el fondo y empieza a degradarse y a generar o a propiciar otro tipo de microorganismos como son las bacterias que degradan esa biomasa generándote compuestos, digamos, tóxicos y al final generándote la muerte celular. Entonces, lo que intentamos siempre en un cultivo en suspensión es que jamás de los jamás se haya ese tipo de, digamos, degradación de la biomasa debido a que haya habido se hayan sumergido las células que los contienen y se hayan degradado, ¿vale? Entonces siempre hay que tener una variable sumamente importante que es la agitación del cultivo.
Aquí os muestro algunos ejemplos. En azul, aquí en el texto os he dicho que los sistemas con soporte poseen una película de organismos en superficie en contenedor y los de suspensión encontramos organismos dispersos. Bien, la primera figurita que estáis viendo aquí, biodiscos, es uno de los ejemplos que yo os he dicho como soporte típico que nos encontramos en la estación de aguas residuales. Estos biodiscos, ¿vale? No, al acordaros del nombre, son precisamente unos soportes, ¿vale? Donde, si estáis viendo aquí, parece como una turbina, pero aquí abajito, no sé si alcancéis a ver, está pasando el agua residual, ¿vale? Entonces el agua residual pasa y esto gira, ¿vale? Esto gira a una velocidad obviamente optimizada y aquí precisamente hay una fijación de organismos, ¿vale? Que son los que son responsables de degradar la carga orgánica presente en esos efluentes de aguas residuales, ¿vale? Este sería un formato típico de estos biodiscos. Bien, los biodiscos pueden ser externos, como están aquí, que estáis viendo la intemperie, y algunos pueden ser internos, es decir, que no lo llegamos a ver, como es este caso aquí, filtro anaerobio de flujo ascendente, ¿vale? Esto sería igual una imagen donde entra un caudal precisamente de agua sucia, aquí hay un material filtrante que puede ser que vaya con distintos tipos de etapas, que eliminemos sólidos grandes en suspensión y luego hay una carga final donde esté precisamente ese soporte con los microorganismos que los contiene para tener contacto el agua residual con esos microorganismos y generarte al final un efluente o un caudal filtrado, mucho más limpio que el que fue el que entró inicialmente. Y aquí, por ejemplo, es un ejemplo de sistema de crecimiento libre o suspendido. Por ejemplo, en este caso, también es una estación de agua residual, pero estamos produciendo biogás, ¿vale? Entonces, las granulitos que estáis viendo aquí, precisamente es el lodo, son los organismos que están presentes también en suspensión en este caso y en contacto con el agua residual, ¿vale? Y podemos generar biogás, que también vamos a tener un capítulo específico de conocer precisamente cómo se generan este tipo de bioenergía, que también es importante que la conozcáis, cuáles son los procesos químicos que ocurren. Aquí os he puesto un vídeo muy sencillo, ¿vale? También para que conozcáis un poco el tratamiento de aguas residuales y que entendáis mejor cuál es el paso que se hace de estos microorganismos para eliminar la carga orgánica. ¿Se escucha, verdad? Sí, profe. Aquí os lo dejo, chicos. Cualquier duda igual me preguntáis. Sistema de tratamiento de aguas residuales, PETAR. Para la instalación de este sistema, se deberá realizar una excavación, además de nivelar el área excavada, y rellenar con grava de diferentes granulometrías. El sistema está conformado por una trampa de sólidos, la planta PETAR, y un módulo de perfeccionamiento de agua. El tratamiento inicia cuando el agua residual pasa por una trampa de sólidos. Dicha trampa retiene sólidos mayores, y es de fácil mantenimiento y limpieza. Después el agua ingresa a la planta PETAR, en la cámara del filtro percolador anaerobio, en el cual encontramos un proceso de degradación biológico, realizado por bacterias anaeróbicas, y al tiempo su diseño hidráulico separa las grasas. Estas quedarán atrapadas en la parte superior de la cámara. El agua ingresa a la cámara aerobia de lodos activados con lecho fluidizado. Aquí el agua es oxigenada para maximizar el contacto de bacterias, eliminando malos olores y contaminantes, complementando la biodegradación con oxidación por oxígeno disuelto. Después el agua pasa a la cámara de decantación secundaria. Aquí el agua circulará a través de un panel lamelar que impide el paso de sólidos en suspensión más pequeños. Después el agua clarificada pasa a la cámara de bombeo y estabilización. Aquí es bombeada hasta el módulo de perfeccionamiento de agua,
para terminar su tratamiento. Este módulo, mediante sus diferentes componentes, complementa y desactiva el proceso de degradación biológica, eliminando malos olores y microsólidos en suspensión, así como también toda bacteria o elemento biológico, dando como producto final agua tratada libre de contaminantes, lista para su vertimiento o reuso. Cumple con la resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Creo que era bastante sencillo de entender, ¿verdad? Todos los pasos que ocurren de forma muy genérica en las estaciones de aguas residuales. ¿Alguna consulta hasta el momento? No, profe. Bien, seguimos entonces. Fijaros, yo también quería mencionaros que los bioreactores pueden ser sumamente sofisticados, sobre todo aquí estáis viendo en la parte izquierda, son bioreactores que están dentro del área de alimentos, probablemente pueden ser de una industria cervecera, por ejemplo. Esto significa que los bioreactores tienen que tener no solo el volumen, obviamente, industrial, porque estamos generando a lo mejor cerveza, no sé, la marca que sea, sino además la calidad del material que se ocupa, como estáis viendo todos, son de acero inoxidable y, por supuesto, la cantidad de sensores que esto incluye. Me refiero a lo de los sensores, aquí estáis viendo un monstruo así un poco más casero, pero que sería de un cultivo también presente en un laboratorio. Fijaros la cantidad de cables que a priori estáis viendo, de filtros que podéis encontrar. ¿Esto qué significa? Da un ejemplo de la robotización que existe ya en los bioreactores. Esto es un poco más casero, esto es un poco más sofisticado, ¿vale? Pero que básicamente lo que, fijaros, llegamos a tal tecnología que nosotros podemos controlar la gasificación dependiendo del cultivo que estemos realizando, podemos controlar el aire, la calidad del aire, por supuesto. El aire que se inyecta, dependiendo qué línea sea, tiene que tener un filtrado o, por ejemplo, un paso, por ejemplo, por ultravioleta para eliminar cualquier tipo de contaminante. También podemos trabajar con gasificación de CO2, de nitrógeno, de oxígeno. Podemos tener sensores desde la concentración de biomasa, de la densidad de células vivas, del gas residual que se ocupa, por ejemplo, si es CO2 o oxígeno, del pH, por supuesto, es una variable sumamente importante, necesaria para conocer digamos, darle las condiciones de cultivo óptimas. Aquí no lo he dicho, pero igual la temperatura, etcétera, etcétera. Son muchas variables que ya obviamente esto está totalmente robotizado y podemos tener software que controlan esto de una forma bastante amigable en muchos de los reactores. De hecho, nos vamos a encontrar, bueno, luego pondré una diapositiva de un ejemplo. Aquí nos encontramos ejemplos de reactores abiertos, que era una de las palabras que comenté al principio, uno de los modos de reactores, ¿no? De los sistemas de cultivo. El más famoso se llama Raceways. Este es el más famoso, ¿de acuerdo? Son abiertos porque, veis, son piscinas. Y lo interesante de estas piscinas es que pueden ser bastante extensas, planas, pero no muy altas, ¿vale? O sea, el caudal de profundidad suele ser bajito. Y eso está totalmente controlado y optimizado. Aquí en la Universidad de Antofagasta nos podemos encontrar estos raceways. No sé si habéis estado alguna vez por la parte de Luma, no sé si lo conocéis, en Recursos del Mar. ¿Lo habéis visto alguna vez los raceways ahí, chicos? Por mi parte, no. Porque eso podemos hacerlo igual. El día que vayamos a la universidad podemos hacer una ruta chiquitita para que veáis los tipos de cultivos que ellos están trabajando con raceways, por ejemplo, ¿vale? Otro tipo de reactores. Pero el Raceway, bueno, obviamente tiene un diseño sumamente programado, no puede ser muy profundo precisamente para que las células que están contenidas no se den autosombreos. Si yo tengo muchísima profundidad, imaginaros una piscina, ¿no? Una piscina olímpica, ¿no? O sea, pueden tener hasta 3 metros de profundidad. La célula que esté abajo no tiene la misma radiación solar que la célula que esté arriba. Y obviamente el recorrido, la distancia que tiene que hacer por mucha aireación o agitación que haya, es mucho el gasto energético que se tiene que implementar en una piscina muy profunda para que todas las células tengan la misma disposición, por ejemplo, de nutrientes, de aire o de CO2, en este caso, y de sol o de radiación solar. Por eso siempre vais a ver que los raceways no suelen ser, o los sistemas abiertos, muy profundos. Ahora,
en superficie sí pueden ser muy amplios, vais a encontraros mucha diversidad. Y casi siempre los veis de esta forma, que el final suele ser como redondo, ¿vale? Así un poco como cónico. Esto es simplemente para que, digamos, generar una especie de corriente, porque estas líneas que estáis viendo aquí son las mismas líneas que estáis viendo aquí, y esto de aquí es lo mismo, perdón, eso de aquí es lo mismo, ¿vale? Esas son las palas. Esas palas son simplemente como si fuera una especie de motor, ¿vale? Pero en formato muy sencillo y va muy lenta para generarte una corriente, un sentido, ¿vale? Y generar movimiento y agitación al final al cultivo y siempre van en un mismo sentido, ¿vale? Por eso el final normalmente de los reactores suelen ser redondos para favorecer precisamente maximizar la superficie de cultivo, ¿vale? Estos serían ejemplos que se dan de cultivos abiertos. Este de aquí particularmente es una foto real que está tomada en Iquique. No sé si conocéis vosotros o habéis escuchado alguna vez la empresa chilena que se llama Atacama Bionatural. No sé si la habéis escuchado, chicos. Yo no. Bueno, pues eso se encuentra, que sepáis que es un productor nacional, que se encuentra en Iquique y es una de las mayores productoras, por supuesto chilena, es la más importante de una microalga que se llama Hematococcus pluvialis. Hematococcus es la estrella de producir un pigmento que se llama astaxantina. Y la astaxantina no solo tiene aplicación humana o nutritiva, sino que actualmente es uno de los ingredientes fundamentales para el pienso en acuicultura, para el pienso de peces, ¿vale? Que le dan ese color rojo tan bonito a los salmones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ellos particularmente su fuente de mercado sería la acuicultura, pero actualmente esta empresa también está cultivando, está abriéndose su campo al mundo ya más de los nutracéuticos y demás. Pero esto es real, esta es una microalga verde. Fijaros las etapas que tiene la microalga, es muy curioso. Verde, vais viendo que se convierte en un tono amarillento y llega a ser roja. Precisamente porque donde está ubicada esta empresa, que está en Pica, es una de las zonas con mayor radiación solar de todo Chile. Entonces aquí lo que ocurre es que la radiación solar es un factor de estrés para la microalga y que lo que hace es favorecer la síntesis de esos carotenoides, particularmente la astaxantina, que es un metabolito secundario que responde a partir de un estrés, en este caso es la radiación solar. Tiene muchos radicales libres, que en este caso serían los fotones provenientes de la radiación solar, y lo que hace es que la microalga se defiende sintetizando un compuesto, en este caso la astaxantina. Por eso se convierte en ese color tan intenso en rojo. De hecho, dicen que la Hematococcus pluvialis existe dos etapas, la etapa verde y la etapa roja, porque fijaros el color. La etapa amarilla es una etapa intermedia, es que ella va convirtiéndose precisamente, va sintetizando carotenos hasta dar lugar a ese color rojizo, ¿vale? ¿Lo habéis entendido, chicos? Sí, profe. Ahora aquí encontramos otro tipo de reactor, igual lo podemos ver el día que vayamos a la universidad, reactores que son cerrados, nos encontramos que son cerrados, ¿por qué? Porque están contenidos en un bioreactor, donde aquí ya no hay intercambio, en este caso de materia, pero sí de energía, aquí hay transferencia de calor, hay transferencia, bueno, ahí por supuesto atraviesa, digamos, la reacción lumínica, en este caso en la parte energética, necesaria para que ellas crezcan. Tenemos sistemas que son, por ejemplo, en columna, bolsas, tubulares, los tubulares verticales o horizontales, o sea, infinidad de reactores y de diseños, ¿vale? Eso, por supuesto, como he dicho, es una parte sumamente importante en la ingeniería de estos procesos. Y aquí os muestro un trabajo que es real, que se hizo también, bueno, esto trabajé yo un poco en España, igual en un centro de investigación, en el que sería un reactor, las bolsas, digamos, es un reactor vertical, ¿vale? Que fue el inóculo, digamos, la biomasa original para ser inoculada en nuestros reactores tubulares que son horizontales, que es este diseño de aquí. Fijaros, ¿por qué os puse esta imagen? Porque esta parte de aquí es la parte, digamos, de informática, eléctrica e ingenieril del proceso de cómo estos reactores pueden ser controlados. Tenemos, por ejemplo, vais viendo en la leyenda, es un reactor vertical tubular de 800 litros, cuyo, bueno, tiene la bomba de cultivo, la bomba de nutrientes, la bomba de agua, de refrigeración de agua,
la entrada de agua, el tanque de enfriamiento de agua, el cosechado de la biomasa, el tanque de los nutrientes, para que veáis la cantidad de etapas que se tiene que controlar y que por supuesto tienen electroválvulas para abrir, cerrar y controlar precisamente toda esa serie de variables. O sea, fijaros ya lo automatizado que están este tipo de controles para que por supuesto la persona pueda controlar en cualquier momento el estado del cultivo. ¿Vale? Por eso yo quise mostrar este articulito, está aquí porque lo podéis descargar, es un open access y lo podéis leer precisamente porque tiene mucha parte de ingeniería de cultivo. Aquí os resumo los distintos tipos de sistemas abiertos, los open systems en inglés o los closed systems, y nos encontramos los raceway pumps o los raceway simplemente, los circulares y los unstirred, pero los más comunes siempre suelen ser con los bordes redondeados, ¿vale? Las piscinas así no se suelen encontrar tantos. Quizás estas piscinas pueden ser más útiles en las estaciones de aguas residuales porque precisamente, como yo mencioné en la clase anterior, en una estación de agua residual a ti te interesa la biomasa o el microorganismo solamente como un servicio porque tú lo que necesitas es que te limpie un caudal sucio, unas aguas servidas. Tú no vas a recuperar esa biomasa, no la quieres para usarla en ningún sitio. Obviamente estamos trabajando en condiciones sumamente sucias, ¿no? Entonces, ahí sí puede usarse a lo mejor este tipo de piscina. Pero normalmente otras líneas que son más pulcras, destinadas al área farmacológica o alimentaria, suelen utilizar reactores mucho más estériles, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, en los sistemas cerrados nos encontramos los panelares, columnas. Anulares es uno en columna, pero es como si fuera hueco por en medio, ¿vale? Eso es como si fuera una especie de dona, una cosa así. Y los tubulares, que este sí lo habéis visto, tienen mucho formato de tubular y este es, por ejemplo, un ejemplo que hemos visto antes de las chips, ¿no? Que hemos visto antes de espirulina. Os voy a poner igual también un cultivo de algas destinado para saneamiento de aguas residuales. Este vídeo es cortito, pero creo que también es bastante ilustrativo, chicos. A ver si os lo entendéis bien, que yo creo que sí. Los derrames de aguas residuales son uno de los principales problemas ambientales que enfrenta la ciudad de Tijuana. La contaminación de las playas por aguas servidas y otros desechos que emite este municipio, tales como basura, aceites y plástico, han alcanzado tales dimensiones que la organización Wild Coast en Estados Unidos interpuso una demanda para que se tomen cartas en el asunto. La propuesta para solucionar la problemática por falta de agua y por exceso de aguas negras en la ciudad de Tijuana es el uso de las microalgas que sirven para tratar el agua residual y purificarla para su reutilización. Además de ayudar a depurar el agua sucia, estas también poseen otros beneficios, ya sea para la salud o para desarrollar productos alimenticios o algún tipo de energía. Mediante un proceso de depuración ecológico, después de una primera purificación de agua, se prosigue a la absorción de los contaminantes presentes en las aguas residuales. Estos, que comúnmente son los nitratos, son retenidos en los tejidos de las microalgas en su proceso de fotosíntesis, liberando oxígeno y otorgándoles el característico color verdoso de la clorofila. Las principales limitantes que existen en la ciudad de Tijuana para la implementación de microalgas es la falta de interés por parte del gobierno para lograr encontrar una solución eficaz al problema, además de la falta de presupuesto. Los municipios y estados dependen en gran medida del gobierno federal y existen necesidades en todas partes de México, por lo que es difícil obtener grandes cantidades de dinero para dictaminar un problema de esta índole. La falta de infraestructura y así como la realización de estudios para verificar la factibilidad de dichas aguas también es una de las limitantes. La ampliación de este proyecto está dada según la muestra de resultados. Esto es, si el agua depurada tiene una demanda química de oxígeno menor a 30, quiere decir que el proyecto es viable para expandirse a otras plantas de tratamiento, como lo es Punta La Bandera. El derrame de aguas
residuales es un problema grande en nuestra región. Requiere de mucha inversión y mucho esfuerzo. Hay mucho trabajo por hacer, pero mediante este proyecto y muchos más en el futuro, los tijuanenses debemos comprometernos para buscar que Tijuana sea un mejor lugar para vivir. Bien, chicos, era un ejemplo de un problema real que existe en el mundo, como tantas ciudades, ¿no? De la cantidad de aguas residuales, pero que existen remedios sostenibles para poder, por lo menos, paliarla, ¿no? Bien, bueno, seguimos entonces, que así se busca mantener las mejores condiciones, ¿no? Nosotros hemos visto los distintos tipos de cultivos, que eran en soporte, eran en suspensión. Además os dije que había abierto y cerrado, pero había 3 tipos también. Si os acordáis en el diagrama inicial, dije que existían el discontinuo por lote o batch, el semicontinuo o lote alimentado y el continuo o quimiostato. Y ahora vamos a ver un diagramita que lo he hecho yo así un poco en PowerPoint, espero que lo entendáis. Sí, es sencillo para que entendáis la diferencia de los distintos tipos de cultivo. En este caso vais a ver la imagen de un cultivo discontinuo por lote o batch. ¿Qué significa? Este sería su reactor, ¿vale? El reactor, imaginemos que está vacío, nosotros añadimos la cantidad de nutrientes y el inóculo del microorganismo, no importa que sean algas o que sea cualquier tipo de microorganismo, este tipo o modo de cultivo se realiza exactamente igual. Eso significa que el cultivo empieza a crecer, sigue creciendo y ahora al crecer completamente, que esto si os acordáis lo vimos en la clase anterior, era la figura o la gráfica genérica del crecimiento microbiano o el crecimiento de microorganismos en general, ¿no? Donde teníamos estas 4 fases, digamos exponencial, perdón, la inicial, esto está al revés, inicial, exponencial, estacionaria y final, ¿vale? Entonces cuando llegamos a la parte final, implicaría que habría una cosecha total del reactor y volveríamos a cultivar de cero, ¿vale? Sería empezar otra vez desde el principio. Sería otra vez volver a hacer esto, añadir cultivo y nutrientes, volverlo a crecer, que llega a su fase final y volver a cosechar esa biomasa completa del microorganismo. Eso sería un cultivo discontinuo por lote o batch, ¿de acuerdo? Por supuesto, tiene que ocurrir este tipo de figura. O sea, nosotros tenemos que inocular, que sería el principio, volverá a crecer, crecerá más, llegar a la fase estacionaria y antes de la muerte celular nosotros cosecharíamos. Esa sería la idea. Esas fases de cultivo que yo he mencionado aquí, lag, exponencial, estacionaria y muerte, os las desgloso un poco en estas 4 imágenes. La fase de latencia o lag significa que es una fase de adaptación a las condiciones ambientales, el inicio del contacto de las células con el medio nutritivo. Hay un crecimiento por consiguiente lento, de hecho la figura me lo decía, fijaros que aquí la pendiente es casi nula, ¿verdad? Hay una duración variable y eso ¿de qué depende? De la especie. Hay especies que tienen una fase de latencia muy corta, de horas, de días, y algunas son de semanas. Se sintetizan proteínas y ARN y hay una baja duplicación y por consiguiente esta fase puede no existir porque a lo mejor hay organismos que son sumamente fáciles de adaptar y directamente casi es inapreciable la fase de adaptación. La siguiente fase es la exponencial. Este es el estado fisiológico más sano de la célula. Se alarga hasta que se agotan los nutrientes, la actividad metabólica es sumamente alta, hay alta duplicidad celular, velocidad de crecimiento variable, por supuesto depende de la especie y de las condiciones de cultivo. Y sería una pendiente positiva, por supuesto, que sería aquí, es como en la parte óptima, como yo mencionaba en otras clases, donde se podría cosechar a lo mejor algún compuesto de interés, porque aquí sería como un cultivo saludable. Luego entraríamos en la fase estacionaria, que ya volvemos a tener una ralentización de esa tasa de crecimiento, de esa pendiente de crecimiento, donde el número de células viables es igual al número de células muertas, o sea, ya no hay tanto crecimiento, empieza a disminuir, hay limitancia de nutrientes y quizá comiencen a aparecer productos de desecho. Igual esta etapa temprana es sumamente relevante para algún tipo de compuesto de interés, por ejemplo, en el caso de los lípidos. Normalmente en esta etapa, cuando hay una falta nutricional, hay se favorece la síntesis de lípidos y de ácidos grasos, porque precisamente es un reservorio de energía que todos conocéis. Entonces también podría ser una etapa en la parte inicial de la curva interesante para el cosechado de biomasa. Y por último, la fase de declive o también llamada muerte celular, obviamente porque ya no hay nutrientes y porque ya ocurre, por supuesto, una apoptosis o autólisis bacteriana. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido bien las 4 etapas, chicos? Sí, profe.
Ahora entramos en el cultivo por lote o batch. ¿Qué significa? El reactor se carga con una especie de reactivo. Bueno, sí, claro, ya lo hemos dicho un poco en el caso anterior. El reactor se carga con la especie reactiva. A medida que se produce la reacción, cambian las condiciones del reactor, se consume y se forman los productos. Cuando se ha alcanzado el nivel deseado, se vacía el reactor, se limpia y se vuelve a repetir. Ese sería el caso del dibujito que yo he hecho antes. Y ahora entramos en el cultivo semicontinuo. ¿Qué diferencia hay? Lo mismo, yo inoculo microorganismos, que es el verbo que se inocular, sería el verbo que se ocupa cuando se añade un microorganismo vivo con los nutrientes necesarios, el cultivo crece, se cosecha en la fase exponencial o estacionaria, en el momento en que se desee por el producto que se esté dando lugar, pero no se cosecha totalmente. Hay un cultivo diluido donde se vuelve a añadir nutrientes y ese cultivo se le añade el medio nutritivo, vuelve a crecer y sería otra vez un cultivo concentrado y vuelvo a cosechar. Entonces yo nunca dejo el reactor vacío, eso es lo que quiero que entendáis. Hay un cosechado parcial, digamos, del reactor, dejando una parte de células digamos, antiguas, pero como se vuelven a refrescar con nutrientes, vuelven otra vez a concentrarse y vuelvo a cosechar. Lo interesante de este modo de cultivo es que siempre estás cosechando, porque siempre hay una continuidad del cultivo. En el caso anterior, tenemos que esperar a la fase completa de crecimiento, y aquí no, aquí simplemente una etapa. Por supuesto, esto imaginaros de forma industrial, donde tengo reactores en serie, entonces yo podría plantearme en la industria que esté trabajando, en que toda la semana o cada tantos días puedo tener cosecha que se pueda procesar, ¿de acuerdo? Eso es lo interesante. Lo complejo de esto es que tienes que conocer muy bien tu microorganismo para conocer en qué etapa cosechar y qué cantidad diluir, porque puede que diluyas demasiado y el cultivo no crezca, o puede que la cosecha no sea en el momento más óptimo del compuesto de interés que quieras obtener, ¿de acuerdo? Ese sería un cultivo semicontinuo y por supuesto se repite el proceso tantas veces como sea necesario. ¿Qué es un semicontinuo? Sería esta grafiquita de aquí. Imaginaros, nosotros en el eje de las X tenemos el tiempo de cultivo en días y en el eje de las Y tenemos la biomasa como gramos de célula por litro de cultivo. Significa que de aquí a 10 días el cultivo crece, 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 crece. Aquí hay un vacío porque he cosechado la biomasa, que era el paso que os dije aquí, cosecha. Y entonces se vuelve a diluir, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que hay este salto en el tiempo, vuelve otra vez a aparecer a una concentración de biomasa mucho más baja. Le inoculo medio de cultivo, vuelvo a crecer, 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 hasta tal punto en que vuelvo a cosechar y así repetidas veces. Esto sería una gráfica genética de los cultivos semicontinuos, ¿vale? Yo creo que es sencillo de entender. ¿Tenéis alguna duda? No, profe. ¿Ves? La tasa de crecimiento siempre es exponencial en el caso de los semicontinuos. Y en el último caso, que sería un cultivo continuo o quimiostato, significa que tengo un cultivo normalmente en la tasa de crecimiento exponencial o estacionaria dependiendo del interés del compuesto. Como yo he dicho, esta fase es sumamente importante porque es como cuando la célula se encuentra en su pleno esplendor, pero a veces la fase estacionaria también tiene cierto interés dependiendo a qué línea vaya aplicada. ¿Qué significa? Que yo en estos tipos de reactores tengo siempre un inóculo continuo de medio de cultivo. Siempre estoy añadiendo medio de cultivo y todos podéis preguntar, bueno, si siempre estoy añadiendo, en el reactor se me va a salir. No, porque yo en mi caso tengo una continua cosecha. ¿Qué significa esto? Que tiene la velocidad de añadir el medio es exactamente igual a la velocidad de salida de esa cosecha. Y la intención es conocer ese tiempo, eso es lo sumamente complejo de este tipo de cultivo. Tengo que conocer el tiempo de duplicación celular de mi muestra. ¿Para qué? Para siempre tener la tasa de crecimiento en mi reactor constante. Por eso aquí coloco esto, tasa de crecimiento constante. Siempre intentaré que el añadir este medio de cultivo junto con la eliminación de cosecha, lo que quede aquí siempre sea a una velocidad de crecimiento constante, ¿de acuerdo? Y suele ser siempre las etapas exponencial y estacionarias. ¿Qué me permite este tipo de reactores? Por supuesto, tener, igual que el anterior, cosechas continuas, pero aún más continuas que las de antes. Las otras eran cosechas, imaginaros, cada semana, y esta puede ser una cosecha casi diaria.
¿Vale? Lo complejo de este tipo de formas de método de cultivo precisamente es conocer la biología de tu microorganismo, cómo se adapta al reactor y la velocidad de duplicación celular, ¿vale? Porque la idea es que yo no saque más células de las que se me están reproduciendo. Esa es la idea. Ni tampoco sacar menos células de las que se me están reproduciendo, porque entonces generaré aquí una mayor concentración celular de la que se necesita. ¿Vale? Eso es lo complejo de este tipo de método de cultivo. ¿Lo habéis entendido chicos? Sí, profe. ¿Esto lo habéis visto alguna vez, lo que he mostrado hasta el momento? Yo no, al menos. Bueno, que sepáis que eso se realiza en la industria en general, los procesos de cultivos masivos. Esos métodos de cultivo, continuo, semicontinuo, modo lote o batch, se utiliza no solo en organismos fotosintéticos, sino en cualquier casi organismo o microorganismo, ¿vale? Son modos para favorecer precisamente la eficiencia del cultivo. El quimiostato, que era el último que he mencionado, bueno, pues por supuesto hay un flujo continuo y se compone de que el reactor con un volumen de cultivo constante, hay una entrada de nutriente constante y una salida de biomasa constante. Esa sería la idea. La alimentación del sistema o el medio nutritivo, lógicamente, es libre de organismos. Yo no estoy añadiendo más microorganismos, entonces estoy generando una concentración de biomasa diferente, ¿vale? Y lo que hago simplemente es refrescar. Eso se dice refrescar cuando añades medio de cultivo a un reactor, ¿vale? Este sería igual otra imagen, ¿vale? De un reactor en continuo quimiostato, que sería similar a lo que hemos visto, donde aquí hay una, digamos, eliminación del efluente que lleva las células vivas, ¿vale? Y aquí un refresco del medio nutritivo, etcétera, etcétera. Y siempre hay un sistema de aireación, que eso quiero que lo sepáis bien. ¿Qué ventajas tenemos de un cultivo batch versus a un cultivo continuo? Acordaros que el batch era el que yo lo dejaba crecer, todas sus fases de crecimiento, y el continuo estábamos siempre con una concentración determinada. Bueno, pues menos riesgo de contaminación, flexibilidad operacional cuando los fermentadores se utilizan para distintos productos, control más cercano de la estabilidad genética, una mejor coordinación con estadios del proceso entre lotes previos y posteriores, por ejemplo. Desventaja, pues la improductividad en la operación del fermentador. Los fermentadores deben ser vaciados, limpiados y esterilizados, recargados. Realmente el continuo te permite siempre obtener una biomasa. En el otro tienes que esperar un tiempo, es un proceso continuo. Por el contrario, una corrida puede durar semanas o meses, es decir, que el tiempo no productivo es en proporción pequeño, ¿de acuerdo? Así que eso os dejo aquí también para que lo tengáis en cuenta. Y ya para terminar la clase, que vamos bien de tiempo, me gustaría que hicierais una tarea en casa. La podéis hacer individual o en pareja. Yo puse en pareja para que tampoco os complicarais, pero si lo hacéis individual, no hay problema igual, ¿vale? O sea, yo admito las dos opciones. La fecha máxima me la mandáis a mi correo electrónico y sería el jueves de la semana que viene. Son unas preguntas muy sencillitas, que simplemente es que encontréis alguna microalga que contenga ácido eicopentanoico, es un ácido omega 3 tan famoso, presente, por ejemplo, en los pescados y que a nosotros nos interesa porque no lo sintetizamos como seres humanos. Entonces, todos sabéis que los omega 3 y los omega 6 son sumamente importantes en la dieta porque nos favorece, bueno, a la salud cardiovascular, neuroprotectora, y hay bastantes, digamos, efectos positivos del consumo del omega 3 y omega 6 presente, pues, por ejemplo, en el aceite de oliva, en los pescados, en los frutos secos, etcétera, etcétera, y obviamente en microalgas también, ¿vale? También tenéis que contestar y desarrollar qué características destacaría del género Anabaena y qué significa eso de la SP o SPP, si es que existe alguna diferencia. En qué fase es más alta la velocidad específica de crecimiento en un cultivo por lotes. Enumere las ventajas y los inconvenientes de los fotobioreactores abiertos y si es posible un estado estacionario en un cultivo discontinuo, ¿vale? Esas son una serie de preguntas que que quiero que me respondáis máximo el jueves de la semana que viene, ¿vale? Y que sería un trabajo asincrónico y, como digo, os doy la libertad, por supuesto, de que sea en pareja o si queréis hacerlo individual, también lo admito, no hay problema. Bien, chicos, voy a encender mi cámara, que la apago siempre. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que comentarme, curiosidad, etcétera?
A mí me recordó ahora en la clase algo que hace la gente que se llama kefir. Ah, sí, No sé si claro. usted lo ubica. El kefir, Es claro como, que sería sí. como algo casero, sería un cultivo discontinuo, algo así, parece. Mira, un kefir, lo veremos también, es un ejemplo. El kefir es una fermentación un poquito distinta porque es una fermentación láctica y alcohólica. Ambas dos se dan en ese producto, por eso tiene un sabor así como bien particular. Y no todo el mundo sabe hacer el kefir igual, porque también necesitas obviamente microorganismos y una dosis determinada y eso se puede hacer casero. Hay mucha gente, no sé si habéis visto alguna vez o habéis escuchado lo de los, eh, para hacer los pajaritos, creo que se llaman aquí en Chile, ¿no? Que son unos Sí, microorganismos. y yogur de Bueno, pajarito. yogur de pajaritos, ¿no? Bueno, los pajaritos en realidad no es que sean pajaritos, son microorganismos, ¿vale? Pero lo que se supone que esos microorganismos al estar vivos necesitan unas condiciones para que no se te mueran y por eso siempre es como que va de mano en mano. Tengo pajaritos para darte y que puedas hacer yogur y demás. Bueno, pues algo similar, el kefir igual necesita unos microorganismos y unas condiciones y se hacen siempre en presencia de humedad, por eso se suelen poner unos paños así un poquito como para generar unas condiciones bien caseras. Pero el kefir tiene ese sabor un poco particular porque creo que se dan dos fermentaciones, no solo la láctica, sino la alcohólica, ¿vale? Entonces hay que saber bien hacerlo. Pero así es. De hecho, normalmente cuando se hace ese yogur o el kefir igual, se suelen hacer, claro, tienes que cuando se pasan esos pajaritos para hacer ese yogur, se tiene que dar en un momento adecuado donde se produce óptimamente el microorganismo, está en sus condiciones óptimas, que al final hay que hacer un cultivo continuo o discontinuo dependiendo, ¿no? Para que te genere el producto final. Por eso siempre tienes que hacerlo como rápido. Oye, no lo dejes así porque eso se te muere y no puedes producir bien el producto, en este caso el yogur o el kéfir. Sí, así es. No sé si te contesté a tu pregunta. Sí, sí, es que me acordé porque había que, o sea, yo pensaba que era lo mismo el kefir con los pajaritos. Que yo tenía hace años y había que ir sacando el producto y poniéndole más leche cada tanto Es, tiempo. claro, yo creo que es distinto, ¿eh? Creo que es diferente. Déjame averiguarlo bien, pero creo que son productos distintos. El kéfir es otro tipo, no sé si quizás participe el mismo microorganismo, puede ser, porque os digo una cosa, como veis, por ejemplo, una de las estrellas que la Saccharomyces cerevisiae, esa está presente, por ejemplo, es una levadura que está presente en la fermentación del pan, la del vino y la de la cerveza. Si vosotros buscáis en internet algún tipo de cepa o metéis alguna industria donde hagan vino, vais a ver que casi siempre la Cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae es la estrella. Entonces hay muchos microorganismos que son comunes en muchas de estas etapas de fermentación, ¿vale? Entonces por eso algunos incluso, os digo más, a veces hay cepas que son de levaduras que están incluso patentadas por algunas de las empresas más famosas, por ejemplo Heineken, que es una empresa sumamente conocida en el mundo de la cerveza, tiene una cepa de levadura patentada por ellos. ¿Qué hace o qué diferencia tiene ese microorganismo frente a otros? Bueno, pues porque a lo mejor ha sido aislado de una zona de donde bueno, Heineken es alemana, por ejemplo, y ha sido adaptada a un medio nutricional, o es una cepa que la han aislado ellos, la han identificado y resulta que es mucho más rápida en el proceso propio de la fermentación que otra cepa. Así que os encontráis muchas especies y a veces muchas de ellas son comunes en distintos tipos de fermentaciones. Así que déjame averiguarte porque yo no sé, como pajarito es un nombre así como muy común que se utiliza, no sé si es la misma especie para el kéfir que para el yogur, la verdad. ¿Tenéis alguna curiosidad, alguna consulta, chicos? Bueno, pues entonces me despido, nos vemos el jueves a las 3 de la tarde, que es donde vamos a hacer una clase bastante práctica, que es la búsqueda bibliográfica que os he mencionado estos días atrás. Igual eso os va a ayudar porque si habéis visto la tarea que os digo, aparece que busquéis o que sabéis de la especie Anabaena. Eso es una cianobacteria, os aviso desde ya. Y yo quiero que busquéis también alguna referencia que sean bibliográficas, esa es la idea también, para que la clase del jueves os valga no solo para vuestro conocimiento general, sino también para que sepáis empezar a buscar literatura científica desde bases de datos que son relevantes, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ver que es mucho más
amena la clase porque vamos a ver, voy a compartir pantalla igual para que veáis cómo se buscan directamente las referencias y la literatura científica. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues nada, Profe, no, dígame. para el taller tenemos que estar inscrito en la biblioteca, en el sistema, porque yo no estoy, la Ah, verdad, no la ocupo. mira, hagamos una cosa. Yo os voy a mandar un correo ahora, os voy a dejar un enlace en el Teams de la persona que es la encargada. Se llama Loreto, es la chica de la biblioteca. La idea es que, a ver, para el jueves no es necesario que lo tengáis porque yo lo que quiero primero, os voy a mostrar un PowerPoint, que eso lo vais a tener en vuestras manos y luego os voy a compartir yo mi propia pantalla, ¿vale? Para que sea más sencillo, porque si estamos todos a la vez, al final no estáis viendo lo que hago yo, estáis vosotros en el computador, yo creo que es más complejo. Entonces yo quiero que como la clase igual se va a grabar, si no alcanzáis a estar o sea, a que os deis de alta en la biblioteca el jueves, lo hacéis con calma y vais a tener el vídeo que yo lo voy a grabar para que sepáis cómo se navega en la biblioteca y cómo se entra en esas bases de datos. Entonces, una tarea importante es que de aquí a un futuro vosotros tengáis ese enlace. A ver, que no es por mí, o sea, en realidad yo creo que es porque la universidad os lo está ofreciendo y es una buena herramienta, no solo para ahora, sino lo vais a agradecer luego cuando tengáis que hacer vuestras tesis también, que tengáis ese portal abierto. Y lo interesante es que, para bien o para mal, esta situación del COVID ha hecho que la Universidad de Antofagasta se abra mentalmente y que, por ejemplo, esto que os voy a enseñar el jueves, lo hagan, digamos, de forma remota, es decir, tú tengas acceso a esa base de datos, como os comenté el otro día, en vuestra casa aquí en Antofagasta, o si estáis en el sur, en Santiago, o si os vais a Argentina o os vais a Nueva York, no importa. Igualmente os podéis entrar en la base de datos de la biblioteca, que eso es lo sumamente importante, porque así podéis tener siempre esa herramienta y es abierta, valga la redundancia, desde cualquier punto. Entonces, si tú el jueves no lo tienes habilitado, no te preocupes, hazlo con calma, porque mi intención es que el jueves estéis atentos al PowerPoint, por supuesto, y a cómo yo voy a compartir navegar directamente en lo que es en la búsqueda bibliográfica. ¿Y por qué va a ser así? Porque yo voy a mostrar un PowerPoint, que es lo mismo, el Easy Web of Knowledge, que es la base de datos más común, donde hay bueno, voy a mostrar muchas cosas, pero es que precisamente la página web ha cambiado y se ha puesto más moderna. Entonces vamos a ver las dos opciones, la versión que era anterior, que la podéis encontrar todavía en internet, y la versión nueva, que es la que tenemos ahora mismo el enlace directo con la Universidad de Antofagasta. Entonces las dos cosas para que no os perdáis cómo se busca, cuál es la información, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que si lo tenéis el jueves, genial, y si no, no os preocupéis. Igualmente os voy a dejar el correo de la persona encargada de la biblioteca de la UA, que es la que os debe de dar de alta, ¿vale? Yo eso lo dejo como tarea personal para que lo hagáis y que más que nada que no se os olvide, que eso es bueno que lo tengáis. ¿De acuerdo? Ya, profesora, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, si no hay más dudas ni consulta, igualmente me podéis escribir al correo sin problema, ¿vale? Nos vemos entonces el jueves con esa clase, que va a ser bastante interesante. ¿Vale, chicos? Que os vaya todo muy bien. Nos vemos Hasta el luego, profe, jueves. gracias. Hasta luego, profe, Chao. gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao.